Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos, también bienvenidos para participar de este estudio de la palabra de Dios. Y estamos estudiando la segunda carta de Pablo a Timoteo. Bien, se dice que esta es la última carta que Pablo escribió entre el año 65 al 67 después de Cristo. Gobernaba el mundo o el Imperio Romano, el emperador Nerón César, un cruel gobernante que ordenó asesinar a muchísimos cristianos, entre ellos a Pablo. Y esta es una carta escrita desde la prisión en Roma, y Pablo termina diciendo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, los versículos 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya estoy listo para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es la última carta que Pablo escribió desde la cárcel de Roma a su amado hijo espiritual, Timoteo, un joven pastor que tenía entre 30 a 40 años, quizás unos 35 años, y él estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Y segunda a Timoteo tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla de la necesidad de ser valiente en el Evangelio. El capítulo 2, debemos sufrir por el Evangelio. El capítulo 3, que debemos perseverar en el Evangelio. Y el capítulo 4 habla de la necesidad de predicar el Evangelio. El capítulo 1, que lo vamos a estudiar, habla de la necesidad de ser valiente en el Evangelio. Entonces vamos a estudiar este capítulo 1 en 5 partes. En primer lugar, en los versículos 1 al 5 tenemos el saludo y gratos recuerdos de Pablo para con su consiervo, amigo, compañero de milicia, Timoteo. Leamos los versículos 1 al 5. Saludo y gratísimos recuerdos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Saben, hermanos y amigos, que Pablo comienza esta carta con un saludo un poco diferente que en las otras cartas, excepto 3. La primera carta a Timoteo, la segunda y la carta a Tito, que son conocidas como las cartas pastorales. En las demás, es decir, en las otras 10 cartas, porque 13 se le atribuye sin contar Hebreos, en las 10 cartas Pablo saluda gracia y paz
en el Señor Jesucristo. Pero en 1 Timoteo, en 2 Timoteo y en Tito tiene una palabra adicional que es clave. Dice 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Entonces le añade la palabra misericordia. En 2 Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Y también le escribe a Tito en 1:4, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz. Diremos que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Allí puede usted poner su don, o su ministerio, o su cargo. Entonces, en mi caso, que soy un pastor, David, pastor de Jesucristo por la voluntad de Dios, quien es un diácono, tal persona, diácono de Jesucristo por la voluntad de Dios. Quien es un músico, tal persona, músico de Jesucristo por la voluntad de Dios. El que es un administrador, administrador de Jesucristo por la voluntad de Dios. El que es un maestro, maestro de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Le escribe a Timoteo. No solo le dice gracia y paz. Gracia, favor inmerecido. Hemos recibido una salvación que no merecemos. Paz, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y misericordia es que no hemos recibido el castigo que sí merecemos. Ministrando a la iglesia, sirviendo al Señor en su obra, siempre tenemos que clamar y decir, Señor, ten misericordia de mí. Nos toca tratar casos de pastores que han caído en pecado, que han adulterado, que han sido infieles, mala administración, han sustraído fondos de la iglesia, y cuando nos toca tratar estos casos, allí es la oportunidad para decir, Señor, ten misericordia de mí. Siempre estamos escuchando la caída, el tropiezo, la fornicación de muchos jóvenes, y es la ocasión para decir delante del Señor, Señor, mi esposa y yo tenemos hijos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos. Nunca digamos nunca, como si nunca nos va a suceder. Bueno, ninguno de nosotros estamos libres de caer y no hemos caído. El Señor nos ha mantenido firmes por su gracia. Es por su misericordia que aún nos mantenemos en el ministerio. Y Pablo da gracias al Señor por Timoteo. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, desde que conoció al Señor, y se acuerda siempre de Timoteo en sus oraciones. Y oraba el apóstol Pablo noche y día, día y noche. Él tenía una lista de las personas por quien orar, y dentro de esa lista siempre estaba el nombre de Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esas lágrimas bien puede ser cuando se produjo la separación, cuando se produjo la despedida. Como equipo estaban trabajando juntos y se produjo esta separación. Y Pablo dice, ora al Señor y traigo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dios había usado a Loida, abuelita, y Eunice, la madre, para la formación espiritual de Timoteo. Ellas se encargaron de formar a Cristo en la vida de este niño, luego este joven,
y siervo del Señor. María y José dedicaron tiempo en la formación espiritual del niño Jesús, porque dice Lucas 2 que estaba sujeto a ellos. Hermanas queridas, la importancia de criar hijos para Dios, al punto que en 1 Timoteo, el capítulo 2, el verso 15, hablando de las mujeres, Pablo dice: pero se salvará engendrando hijos y formando hijos para Dios, formando a Cristo en la vida de los hijos. Loida y Eunice no habían descuidado ni un solo momento a Timoteo. Hermanas queridas, recuerden que su tarea de cuidar el hogar es una ordenanza del cielo, y esto es tan noble, tan importante. Hay que dedicar todo el tiempo necesario en la formación espiritual de nuestros hijos, al punto que el Señor nos dice también a los que le servimos a Él: si uno no puede gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y la madre y la abuelita habían invertido tiempo en el niño, luego joven y ahora un ministro de Cristo, Timoteo. En primer lugar, entonces, tenemos un saludo y gratísimos recuerdos allí en la cárcel romana de Pablo para con su consiervo Timoteo. En segundo lugar, tenemos un desafío para la valentía. Saben, hermanos, Pablo anima muchas veces, unas 25 veces, anima a Timoteo para que sea valiente y para que no le huya a la confrontación. Esto es entender que Timoteo a veces se desanimaba. Timoteo a veces era presa de la timidez, del temor y quizás hasta el miedo. Y Pablo le habla para fortalecerlo y animarlo y desafiarlo para que sea valiente. Dicen los versos 6 y 7, por lo cual te aconsejo, Pablo le aconseja a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Significa que Timoteo participó de una ceremonia de ordenación, donde Pablo y otros pusieron sus manos sobre él, reconociendo el don que tenía, el llamamiento del que había sido objeto. Y entonces le dice Pablo: te aconsejo que avives el fuego del don. Sigue predicando con el mismo fervor que cuando te ordenamos, con la misma pasión, con la misma santidad. Sigue enseñando fielmente la palabra de Dios. Timoteo necesitaba de ánimo. Mi hermano, mi hermana, no se desanime. Hay que seguir sufriendo en el Evangelio, siendo valientes en el Evangelio. Hay que permanecer, no debemos de claudicar. Y dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Significa autocontrol. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En estos días y en todos estos meses, desde el mes de marzo, hemos sufrido por esta pandemia y estamos terminando el año 2020, un año difícil, de mucha prueba y tribulación, pero también de muchas bendiciones. El Señor quiere que nos mantengamos fieles, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermana querida, usted que lucha con su compañero, con su esposo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Siga orando, siga luchando,
permanezca en su hogar, muestre en su vida que Cristo vive en usted, cumpla usted con su parte, con su rol, aunque la otra parte, su cónyuge, no cumpla con la suya. Usted cumpla con su parte, no claudique. Hay que seguir luchando, orando por nuestros hijos, para que nuestros hijos se vuelvan a Dios de todo corazón. Y hay tantos padres que sufren porque sus hijos están descarriados o en algún vicio o con hogares deshechos. Hay que seguir orando al Señor y mostrando en nuestra vida que Él vive dentro de nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando tenemos que ir a predicar a una casa donde hay personas difíciles, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando tenemos que predicar y presentar el Evangelio delante de las autoridades, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Tenemos que predicar el Evangelio con valentía. En aquellos días exponían sus vidas. ¿Por qué? Porque Roma enseñaba, César es el Señor. Y los cristianos enseñaban, Jesús es el Señor. Y entonces, como ellos no doblaban sus rodillas delante del emperador, eran sacrificados, eran muertos de la manera más vil, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. No hay que huir, hermanos queridos, a la confrontación. Nosotros mismos somos parte de una cultura que no es confrontativa, que prefiere huir. Cuando una persona debe y no puede pagar, lo más fácil es huir, cambiarse de casa, de lugar, de trabajo, de iglesia. Pero no es la salida esto, queridos hermanos. Hay que enfrentar, hay que hablar con los acreedores, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder en Cristo, fuerzas en Cristo, valentía en Cristo, amor, el amor que viene de Dios, ese amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, que nunca deja de ser, que no hace nada indebido, y de dominio propio, que es autocontrol, que es templanza. Un desafío para la valentía. En tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences, habla con valor. 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, no nos avergoncemos de predicar que Jesucristo es el único Salvador, que ha derramado su sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. No te avergüences del Evangelio, ni de mí, dice Pablo, preso suyo. Pablo estaba preso en la cárcel de la manera más injusta, como si hubiera hecho algo malo, como si fuera o fuese un malhechor. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones, las persecuciones, las calumnias, las amenazas del Evangelio según el poder de Dios. El Señor quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo ha perdonado nuestros pecados, hemos sido sellados con su Santo Espíritu y Él nos ha dado la vida eterna y nos vamos a morir. Pero Pablo dice aquí, vamos a resucitar con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible, apto para vivir con el Señor en el cielo por toda la eternidad. Porque el Señor quitó la muerte.
Por esto el creyente dice que duerme, y el que duerme despierta. La muerte no es el final de la vida. La muerte nada más que es un paso para ir a estar con el Señor, porque Dios no es Dios de muertos, sino de personas que siguen viviendo. Él dice en la Escritura que es el Dios de Abraham, que vivió hace 4000 años, que es el Dios de Isaac y de Jacob. Sigue siendo el Dios de ellos, porque ellos están disfrutando de las delicias del cielo junto al Señor. Entonces, tenemos que nosotros no avergonzarnos del Evangelio y predicar. Solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Amigos queridos, sus pecados, sus vicios, la sangre de Cristo los puede limpiar. Y la sangre de Cristo puede quitar todo vicio y ser completamente libre y comenzar a vivir una vida nueva para Dios. Esto en segundo lugar. En tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo que sea fiel a la sana doctrina. En primer lugar, tenemos un saludo y gratos recuerdos. En segundo lugar, lo desafía para que sea valiente. En tercer lugar, le dice, no te avergüences del Evangelio. En cuarto lugar, le dice, mantente fiel a la sana doctrina. Esto lo tenemos en los versículos 12 al 14. 12 al 14. Por lo cual, asimismo, esta palabra asimismo es un adverbio que indica que cierta información enseñada antes continúa, en este caso en el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, no te avergüences, porque yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Hemos creído en Jesús, el que murió y resucitó y vive hoy dentro de nosotros. Y estoy seguro que es poderoso el Señor Jesús para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué hay dentro de este cuerpo, dentro de este depósito? La sana doctrina, la palabra de Dios. Cristo vive dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y tenemos un buen depósito donde está la doctrina de la palabra de Dios. Y en el verso 13 le dice Pablo a Timoteo, retén la sana doctrina, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo le enseñó la Biblia a Timoteo y le dice, guárdalo en un buen depósito. Retén estas palabras que de mí oíste como predicador y como maestro, como tutor. Retén las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, es decir, guarda el Evangelio por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo tenía mucho interés. Él tenía gran deseo, anhelo de afirmarle a Timoteo que se mantenga en la sana doctrina, que lo guarde muy bien en su depósito, que retenga aún la forma de las palabras. Significa que la doctrina tiene que ser enseñada tal como el Señor la dijo, le enseñó, le escribió, usando a sus santos apóstoles, profetas y escritores para que escribieran la palabra de Dios en sus 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. El cuarto punto es fiel a la sana doctrina. Retén la sana doctrina. Hermanos amados, estudiemos la palabra de Dios. Ustedes tengan un horario para leer la Biblia,
un horario para orar. Hay que mantenerse en la sana doctrina, escuchando con atención a los pastores que nos predican de la iglesia a la que somos parte, y estudiemos la Biblia disciplinadamente en la casa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muy buenos libros que escriben acerca de la Biblia, pero ningún libro es mejor que estudiar la Biblia misma. Y hay muy buenos libros, diccionarios, comentarios que hay que revisar, que hay que estudiar, pero de manera especial y central la palabra del Señor. Retén la forma de las sanas palabras. Hermanos queridos, mantengámonos en la doctrina bíblica. Leamos cada día la Biblia, pongámosla por obra, obedezcámosla. Hay que enseñarla a los creyentes y predicarla a aquellos que no le conocen a Él. Fiel a la sana doctrina. Y en último lugar, aquí en los versículos 15 hasta el 18, tenemos un ejemplo de hombres fieles. También hay allí unos nombres de personas que fueron infieles. Pablo estaba en Roma, encarcelado, él estaba preso y le escribe esta carta a Timoteo. Y miren lo que pasó mientras él estaba allá. Dice el verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Asia fue el continente donde Pablo más tiempo dedicó y mayor esfuerzo. Y allí proliferaron las iglesias, comenzando con la de Éfeso. Pero qué triste, lo habían abandonado a Pablo cuando más los necesitaba, entre ellos dos hermanos llamados Figelo y Hermógenes. Esto también dice en el capítulo 4, verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Solo Lucas estuvo a su lado. Dice él, todos me desampararon. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos, que los pastores y todo creyente también pasa por sus momentos de soledad? Pablo aquí está manifestando que él se sintió solo y que ninguna persona estuvo a su lado, pero el Señor nunca lo dejó ni lo desamparó. Cuando más los necesitaba Jesús, la noche del jueves a sus discípulos, subió al monte a orar después de la cena y les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se fue como a un tiro de piedra a orar, y cuando regresó de esa hora de oración, halló a sus discípulos durmiendo. Fue otra ocasión y regresó y halló a sus discípulos durmiendo. Porque, hermanos, una de las cosas que menos hacemos es orar. Y cuando nos dedicamos a orar, si es en la noche, viene mucho el sueño y allí trabaja el enemigo. Y Jesús se sintió a veces solo. Y también Pablo se sintió a veces solo. Y ustedes y yo también en algún momento nos hemos sentido solitarios, aún en medio de tantas personas. Pero nunca estamos solos, porque el Señor está a nuestro lado. Y también en cuanto a las personas que somos casados y tenemos la bendición de tener una esposa, siempre tenemos a una esposa que nos ama a nuestro lado, y esta es una bendición. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y aquí hay un hombre que muy poco se habla de él, pero qué importante es su rol, 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Onesíforo, el principal, con su casa. Porque muchas veces me confortó, dice Pablo, y no se avergonzó de mis cadenas.
Este Onesíforo era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era una persona que consolaba. A Pablo en su situación crítica lo consoló. Dice que no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. No había en ese tiempo un mapa para que buscara de entre las muchas cárceles a Pablo. No había un GPS y él tuvo que ir cárcel por cárcel en Roma buscando a su amigo a su amigo Pablo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Me buscó solícitamente significa que no fue fácil llegar donde estaba Pablo, pero el amor impulsa a ir. Fue Onesíforo hasta que lo halló. Y esto fue tan grato para Pablo y también para Onesíforo. Conceda, le dice Pablo, el Señor, que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, cuando haya la recompensa. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, ciudad de la que era parte, tú lo sabes mejor. Qué hermoso testimonio el de Onesíforo. Hermanos, a nuestro alrededor, creo que todos nosotros hemos tenido personas como Figelo y Hermógenes que nos han abandonado y algunos tristemente han abandonado la iglesia del Señor. Pero también hay pocos, pero sí hay como Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sí tenemos a nuestro alrededor personas fieles, hombres fieles, entregados totalmente al santo ministerio y que se mantienen con la mirada en el Señor y también se mantienen sirviendo en su congregación local, en su ciudad. Hemos visto entonces en este estudio la necesidad de ser valiente en el Evangelio. Y hay 5 puntos. Número 1, un saludo y gratos recuerdos en los versículos 1 al 5. Loida y Eunice habían formado a Cristo en la vida de Timoteo y de esto glorifican al Señor, sus amigos, sus compañeros. Da gracias a Dios, Pablo, por la fidelidad de Timoteo y por toda la obra que Dios hizo usando a su abuelita y a su madre. En segundo lugar, tenemos un desafío para la valentía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay que permanecer con la mirada en el Señor. Número 3, no te avergüences del Evangelio. Hay que predicarlo porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Número 4, le anima para que se mantenga fiel a la doctrina. Retén aún la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y número 5, hay un ejemplo de hombres fieles, entre ellos este Onesíforo, que viajó de Éfeso hasta Roma para encontrarse con su pastor, con su maestro, con su consiervo. Esto es el apóstol Pablo. Lo buscó diligentemente hasta que lo halló. Y ese encuentro debió ser de mucha alegría, de mucha felicidad para Pablo en esa hora triste cuando él ya estaba preparado para ser sacrificado. Que el Señor nos ayude a permanecer en el Evangelio en todo momento. No nos ha dado Él espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos orando al Señor y en los próximos estudios y mensajes seguiremos hablando de 2 a Timoteo, ahora el capítulo 2, que habla de la necesidad de sufrir por el Evangelio. Acá es necesario ser valiente en el Evangelio. Oremos al Señor.
Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por este estudio bíblico, en el que nos recuerdas que es necesario ser valiente en el Evangelio, porque no nos has dado espíritu de cobardía. Gracias porque tú nos animas, Señor. Tú quieres que sí confrontemos el pecado, que no huyamos a la confrontación. Y Pablo allí en Roma se sintió muy solo, aunque tú nunca lo dejaste, pero estaba con él Lucas. Y este buen hombre llamado Onesíforo viajó hasta allá, lo buscó diligentemente hasta que lo halló. Señor, muchas gracias por las personas fieles que has puesto a nuestro alrededor y que juntos te podemos amar y que juntos te podemos servir. Ayúdanos para que seamos fieles el uno para con el otro, como cónyuges, fieles a nuestros hijos, fieles a la doctrina bíblica, fieles a nuestra congregación, a nuestros pastores y de manera tan especial, fieles a Dios. Oramos, Señor, que pongas tu mano sanadora como médico eterno sobre toda persona enferma. Aquellos que no tienen trabajo, dales, Señor, una plaza, un lugar para trabajar. Y también por aquellos que están endeudados, ahogados, Señor, por estas deudas, que puedan poner su confianza en ti, que puedan hablar, Señor, con sus acreedores y ofrecerles el pago. Ayúdanos, Señor, manténnos fieles y unidos en la familia, en la iglesia, en la comunidad. Todo es para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde, y que tenga misericordia de todos nosotros, que juntos en la familia y con Cristo disfrutemos de su divina presencia en este fin de año. Un feliz, un bendecido año nuevo. Que continuemos con la mirada en el Señor, puestos los ojos en Jesús, y que ustedes, hermanos y amigos, disfruten de la compañía celestial y de la compañía con la familia, con la iglesia y nosotros también. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amén.